Hola a todos los amantes de la naturaleza. Bienvenidos a mi canal. En este vídeo, les mostraré cómo cultivar tomates en espacios pequeños como macetas y cómo resolver los problemas que puedan surgir. No olviden mantenerse al tanto. Si desean cultivar tomates en macetas en su balcón, tendrán que hacer algunos sacrificios. Puede ser difícil de cuidar y no tolera algunos problemas como en el jardín. Puede morir rápidamente y es posible que no obtengan muchos frutos. Sin embargo, a pesar de todo esto, creo que cultivar tomates en el balcón es una experiencia única. Si van a cultivar tomates en el balcón, hay algunas reglas que deben seguir. Deben prestar atención a aspectos como el tamaño de la maceta, la selección del suelo, la fertilización y la poda. Nuestra mayor arma para cultivar tomates en el balcón serán las plántulas robustas. Las plántulas robustas no se dañan fácilmente y son mucho más resistentes. Como pueden ver, no tenemos una plántula larga, sino una con un tallo grueso. Esta es una plántula fuerte y será mucho más resistente a las enfermedades. Antes de comenzar a cultivar tomates en el jardín del balcón, es una buena idea comenzar en una maceta pequeña para observar el desarrollo de la planta. Yo también empiezo con una maceta pequeña para poder cuidar fácilmente la planta y seguir de cerca su crecimiento. De esta manera, el sistema de raíces de la planta crece de manera saludable y no sufre estrés durante el proceso de trasplante a una maceta más grande. En esta etapa, pueden controlar más cuidadosamente las necesidades de agua, luz solar y nutrientes de la planta, lo que garantiza un crecimiento saludable y vigoroso de la planta. Luego, trasladaré la plántula en crecimiento a una maceta de al menos 30 a 40 litros. La selección de la maceta es muy importante para cultivar tomates en el balcón porque se necesita suficiente espacio para un sistema de raíces saludable. Al elegir una maceta profunda y ancha, pueden permitir que las raíces de los tomates se extiendan cómodamente. La selección del suelo también es importante al comenzar a cultivar tomates en el balcón. Los tomates requieren un suelo nutritivo y bien drenado. Pueden optar por sustratos comerciales para el cultivo de tomates o preparar su propio suelo. Al preparar su propio suelo, pueden mezclar tierra de jardín, compost y perlita para obtener una mezcla nutritiva. Hemos llenado nuestra maceta hasta la mitad. Antes de la siembra, vamos a hacer una operación importante aquí. Separen la tierra vieja de las raíces con las manos. No es necesario sacar completamente las raíces. Separen un poco y corten las puntas de las raíces. Este proceso estimulará a la planta a desarrollar más raíces. Durante la siembra, asegurémonos de que la planta permanezca enterrada en la tierra hasta las primeras hojas. Hagamos los ajustes necesarios para ello. Realizar la siembra de esta manera nos proporcionará una ventaja. Si hay hojas amarillas, pueden cortarlas con unas tijeras. También cortamos la primera hoja que queda en la tierra. Incluso si hay otra hoja cerca, córtenla también. Deben parecer que ha crecido en esta maceta, dejemos que las raíces se muestren. Su mayor problema en el balcón será la polinización. Pueden polinizar con un pincel o agitando suavemente los tomates con la mano. Ahora, hagamos la primera fertilización de las hojas. Tomamos 1 litro de agua limpia. No riegue los tomates con agua fría. Nuestra agua está caliente, pero contiene productos que queremos que se disuelvan. Tomamos un poco de ácido bórico con la punta de una cucharadita. Lo disolvemos completamente en nuestro agua caliente.
Después de añadir una taza de leche entera, añadimos una gota de solución de yodo para enfermedades e inmunidad. Una vez preparada la mezcla, colóquenla en un pulverizador. Utilicen esta solución de 3 a 4 veces durante el período de crecimiento. Lo haremos ahora porque hemos trasplantado de la maceta. Lo haré cuando compre las macetas grandes. El ácido bórico es necesario para el alargamiento de las yemas apicales en los tomates. Si hay deficiencia de boro durante el período de floración, las flores se marchitan como si hubieran sido dañadas por el frío. Si rocían ácido bórico en las plántulas, absorberán más fácilmente el potasio del suelo. También proporciona una fuerte inmunidad contra enfermedades. Pueden controlar la falta de riego con la mano. Deberían sentir una tierra húmeda cuando metan el dedo en la tierra. Cuando los tomates se acostumbren a la maceta, especialmente usaré peróxido de hidrógeno para las enfermedades de las raíces. De esta manera, eliminaré los microbios que enfermarán las raíces del suelo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Manténganse sintonizados para más contenido sobre verduras y jardinería en nuestro canal. Les deseamos éxito en